El endotelio es un tejido que reviste el interior de los vasos sanguíneos y es uno de los factores clave para evaluar el riesgo cardiometabólico. De la mano de un internista, el doctor José Sabán, conoceremos cómo mantener la función endotelial en forma para evitar enfermedades cardiovasculares. Todo en unos instantes, no se lo pierdan. Bueno, pues aquí está el doctor José Sabán con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, todo ha sido a instancias de este libro, que tiene un primer volumen y desde luego un segundo. Hemos tenido que traerlo en carretilla desde la entrada al libro porque realmente hay ¿cuántos colaboradores ha habido en este libro? En este 150. 150. Bueno, el endotelio. Se han dicho ya algunas cosas, en nuestro informe se matizarán otras muchas del endotelio, pero para que todo el mundo nos entienda, quiero indicar que usted es, además de especialista en medicina interna, sí, es profesor asociado de la Universidad de Alcalá de Henares, que está asociada al Ramón y Cajal. Sí. Y usted lleva una unidad, que yo creo que una de las primeras de Europa, sí, que es de endotelio y medicina cardiometabólica del Servicio de Medicina Interna del Hospital Ramón y Cajal. Sí, sí. Correcto, ¿no? Todo muy correcto. Claro, para conseguir eso hay que estudiar el endotelio y darle la categoría que tiene, porque endotelio hay en todos los lugares del organismo, sí, pero en todas las arterias que están en todos los órganos y aparatos. Entonces sí, usted es el especialista en endotelio de todos los órganos y aparatos del organismo. Sí. Es decir, entonces eso le lleva a poder tratar todas las especialidades en su conjunto, ¿no? Sí, efectivamente. Fundamentalmente las clásicas cardiovasculares, todas las metabólicas que tienen relación con lo cardiovascular, como fundamentalmente la diabetes, la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia. Y luego hay una puerta enorme que lleva el endotelio hacia el envejecimiento. Entonces, toda la moderna medicina anti-envejecimiento del presente y la del futuro tendrá que ser visionada desde el endotelio, porque el endotelio participa en el envejecimiento de todos los tejidos, de todos los órganos de nuestra economía. Claro, entonces tenemos unas arterias que tienen endotelio que influye en la coagulación de la sangre, en la transmisión de las células formes que van por dentro. Sí. Cuando se inflama el endotelio hay patología y cuando hay patología puede haber infarto, puede haber problemas de distinto tipo, ¿no? Sí. Y luego enfermedades más graves que pueden ser las reumáticas o las que afectan a los vasos y a otros órganos y aparatos, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces una pregunta. Usted no va a envejecer entonces, si sabe tanto de endotelio. No, porque es que el estrés a mí me hace que la cosa no vaya del todo como yo quisiera. Quiero decir que yo, pues, no hay situaciones, hay factores que no puedo controlar, porque en la vida que me he metido es bastante complicada. Intentar sacar una idea nueva adelante es a un coste personal alto, pero yo estoy feliz de estar en el camino. Y el libro es una prueba de lo que digo. Quiero decir que ¿ha merecido la pena el esfuerzo? Pues sí, ha merecido la pena el esfuerzo. Entonces, si me la pregunta que usted me hacía si yo voy a envejecer, naturalmente que sí, porque yo tengo mucho estrés, he tenido mucho estrés y lo que me queda de vida profesional voy a tener mucho estrés. Sí, pero ahí el estrés es lo que entiende la gente como un factor psicológico. Usted está hablando del estrés oxidativo. No, bueno, es que están relacionados. Quiero decir que ese estrés que está ahí en el ambiente repercute nocivamente al organismo y de hecho aquí en el libro hay por primera vez en un libro así hay un capítulo dedicado al estrés psíquico y su relación con las patologías cardiovasculares. Quiero decir que esto es un enfoque que este libro no ha descuidado, esto está en la vida y hoy todo el control, de alguna manera todo lo relacionado con el estrés psíquico tarde o temprano condiciona también un mayor estrés oxidativo. Bueno, entonces, no me voy a desviar del tema porque a mí me importa más que entendamos todos el endotelio y por qué todo parte dice, el hombre tiene la edad de sus arterias, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿cómo envejecen las arterias? ¿Cómo afecta al conjunto? Muy bien. Pero sobre todo me gustaría que me matizara si podemos enlentecer el proceso de envejecimiento. Naturalmente. Hoy día no es una utopía, es una realidad. Es una realidad. Lo que pasa, el problema está en que nosotros en la medicina asistencial que practicamos le damos
de alguna manera una mayor atención o prestamos mayor atención en lo que la sociedad nos demanda. Y hoy día la sociedad nos demanda para atender a pacientes diabéticos, hipertensos, hipercolesterolémicos y que no tengan el primer infarto, y luego si han tenido el primer infarto que no tengan un segundo infarto. Ahí nos demanda la sociedad y ahí volcamos la mayoría de nuestras energías. Pero está claro que nosotros ya hace años, ya en el 2008, enfocamos el tema como con vistas al futuro y nos adelantamos 2 años a lo que luego se demostró en el 2010 como teoría vascular del envejecimiento humano. O sea que no íbamos muy descaminados. En definitiva, el endotelio tiene mucha participación en el envejecimiento de cada uno de nuestros tejidos y la medicina del futuro, incluso más que la actual, estará basado en la funcionalidad del endotelio. ¿Y qué es lo mejor para cuidar el endotelio? Lo mejor de todo. Sin duda, primero... No me diga que el ejercicio físico. No quiero recurrir a los tópicos. Quiero decir que habría que dibujar diferentes escenarios. Primero, que en lugar que todo el mundo, en base a la genética que tenemos, no tenemos el mismo riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Y la forma de envejecer también diferencia a unas personas de otras. Y si hablamos en términos de longevidad, eso de sobrepasar los 100 años, como yo veo que ahora se dice muy a la ligera, que yo tomando tal cosa voy a llegar a los 100 años, eso para mí no es verdad. Quiero decir que es verdad que la medicina avanzará mucho, pero que determinadas personas pasarán de los 100 años, sí, pero no necesariamente por ayuda de suplementos, sino porque su genética, al igual que ocurre hoy, les condiciona ese futuro, ¿no? Sí, se ve que hay gente que envejece. Sin duda. Entonces yo quiero decir que esta medicina es muy personalizada. ¿Ante qué persona estamos? Una persona con riesgo familiar, sin riesgo familiar, que acumula factores, qué tipo de vida. Entonces hay que reconducir el estilo de vida de cada persona. Y por supuesto, si una persona es sedentaria, de alguna manera hay que proponerle un cambio en su enfoque de vida y promoverle que haga una actividad física de forma regular. Pero en otras personas será más importante retirarle el tabaco. El tabaco perjudica muchísimo al endotelio, perjudica muchísimo al envejecimiento, pero no solo de los diferentes tejidos, incluso del propio cutáneo. O sea, la piel de la persona fumadora es de una piel con unas peculiaridades muy distintas de la persona no fumadora, ¿no? Entonces, que cada persona tiene su enfoque endotelial y nosotros personalizamos mucho la práctica médica. ¿Ante qué personas estamos? Hay personas que están, que son diabéticos, hipercolesterolémicos, hipertensos, pues lógicamente eso de alguna manera tiene que focalizar nuestra mayor atención. Una vez resueltos esos problemas principales, es el momento de hablar de envejecimiento, pero luego primero vamos a tratar la hipertensión, porque si no se nos puede morir de hipertensión, y vamos a tratarle el colesterol porque se nos puede morir de infarto. Una vez solucionados todos esos problemas, nos centramos en otros aspectos que les interesa al individuo. Insisto, lo importante de esta medicina es que es personalizada y cada sujeto tiene un manejo diferente. Bueno, está claro. Hemos dicho ya muchas cosas en poco tiempo. De todas maneras, esa película de la íntima interior que llamamos endotelio, esa película que es como un tubo y que tiene capas, ¿no? Porque sí, la gente conoce poco cómo es las arterias, pero usted y yo sabemos que la propia arteria tiene pequeñas arterias para alimentarla y la propia arteria tiene nervios para mantener una contracción. También los procesos vasomotores también influyen muchísimo en el endotelio, ¿no? Yo diría que eso está muy bien, pero a la inversa, más el endotelio en la vasomotricidad. Quiero decir que la liberación de óxido nítrico es un excelente vasodilatador y su ausencia condiciona vasoconstricción junto con la liberación de péptidos vasoconstrictores como la endotelina. Quiero decir que el juego de vasodilatadores y vasoconstrictores es lo que determina de alguna manera el estado de vasoconstricción de un determinado vaso en un momento X de nuestra vida. Muy bien, nosotros, para que sepamos, claro, el lenguaje verbal está muy bien, pero hemos matizado un informe sobre el endotelio que hemos preparado aquí en nuestro equipo. Vamos a verlo. El endotelio es nuestro órgano de mayor tamaño, pesa unos 4,5 kilos y puede tener una extensión de cerca de 1000 metros. Lo forman miles de millones de células que recubren el interior de los vasos sanguíneos. Conocido como el cerebro de las arterias, sus funciones son contener la sangre, modular el tono vascular, regular el paso de células y fluidos hacia los tejidos, controlar la coagulación sanguínea y participar en la generación de nuevos vasos. La inflamación de ese tejido provoca la mayor parte de las enfermedades cardiovasculares, y es que cuando el endotelio sufre se dispara el riesgo de sufrir un infarto.
Por ello, el control global de los factores de riesgo como la obesidad o la hipertensión es clave para mantener en forma la función endotelial y, por tanto, para prevenir la patología cardiovascular. Bueno, claro, sencillo, conciso, Sí, ¿no? sí, desde luego. Está bien. Bueno, nosotros tenemos noticias de actualidad que vamos a dar ahora, unas pequeñas noticias que siempre relacionamos o con el programa o con noticias que son no la inmediatez de un telediario, pero que sí tienen el razonamiento de estar en este espacio. La primera noticia sería, la que daríamos hoy, acaba de aparecer este libro, La disfunción endotelial como diana preferencial, que luego me contará qué es. Es un libro que el título genérico es Control global del riesgo cardiometabólico, es decir, la relación entre las enfermedades cardiovasculares y el metabolismo. Sí. Se empezó con el síndrome metabólico y seguimos. Sí. Hay un prólogo del profesor Valentín Fuster y está escrito, el editor es José Sabán Ruiz, 150 colaboradores, y esto es muy importante sobre todo para los médicos. Para los médicos, aunque haya un gran público, de todo lo que se dice en lenguaje divulgativo está basado en que aquí tiene que ser verdad, porque hay que decir cosas muy sencillas, pero la sencillez no quiere decir que no procedan de este rigor, ¿no? Sí, le sorprendería si le digo que hay muchos pacientes nuestros que se lo están comprando y yo desde luego prefiero que se lo compren a que busquen por internet una información que puede no ser fiable. Bueno, pero hay que ponerlo, se puede poner en internet, ¿eh? No, si está en internet. ¿Qué quiero decir? el libro, el contenido. El contenido también Claro. la editorial tiene fragmentos sacados a internet. No, se puede poner entero y entonces ya no se confundirán, porque pondrían Sabán, estrés oxidativo y saldría, claro. Sí, desde luego. Yo prefiero eso. Nosotros, claro, seguro. Pero no porque compren el libro. Yo prefiero eso porque la información está contrastada. Y mucha información de internet no está contrastada. No, pero es que si pone el libro en internet, la editorial también cada vez que entren puede cobrarse. Ya. Bueno, yo no estoy. No estoy en esos temas. Nosotros lo que vamos a hacer es intentar divulgarlo por televisión, que es nuestra función, ¿eh? Ya lo haremos después por la radio. Pero les digo a todos ustedes que vamos con la noticia de la actualidad, porque Susana Core sigue su itinerante camino profesional por Europa y no podía estar con nosotros hoy tampoco. Pero lo cierto es que las noticias están relacionadas con la obesidad. Y hablan siempre de dietas slow. Bueno, es que son esas dietas que intentamos hacer no para no engordar, sino para intentar evitar de alguna manera engordar, pero de una manera apacible y tranquila, privándonos de algunas cosas. Veamos en qué consiste. La dieta empieza aquí. 2 puerros, una lechuga. Llenando nuestra nevera de productos saludables y comiendo sano. Entre semanas, verdura. Por la noche, o más verdura o sopa. De esta forma lo tendremos mucho más fácil para no caer en la tentación. A mí me gusta comer, yo disfruto comiendo, cariño. Yo cuando me siento a la mesa, me siento a la mesa. No se trata de adelgazar, sino de cuidarnos. ¿Pero qué debemos comer? Productos ecológicos preparados de la forma más saludable posible, que nos aporten todo aquello que no estamos poniendo en nuestra alimentación. El doctor Jiménez Ucero ha publicado un libro en el que nos introduce en la denominada dieta slow. El objetivo, cambiar nuestros hábitos para vivir más años y mejor. Vamos a reducir problemas tumorales, vamos a reducir degeneraciones seniles, vamos a estar más sanos y más fuertes. Y la dieta slow incluye esto. Tomaré un zumo detox. Los detox son zumos de verduras cada vez más demandados que conservan todos sus nutrientes. Mucha más gente que se está uniendo a este movimiento de la comida sana y saludable. El libro también recomienda recuperar raíces y semillas que comía el hombre primitivo y que tienen muchas propiedades que mejorarán nuestra salud. Bueno, la dieta slow, tranquilidad, comer de todo, pero comer las cosas que necesitamos y que son buenas para el organismo en todos los sentidos. Pero también a veces nos confundimos en las grandes superficies cuando buscamos elementos para nuestra nutrición. Es el caso de los yogures, ¿no? En muchas ocasiones queremos tomar un yogur, bueno, pero resulta que a lo mejor un yogur lleva 4 terrones de azúcar dentro y estamos aumentando los niveles de glucosa en sangre. Hay que fijarse bien. Esto es también eso de que llaman yogur light. Vamos a verlo. Entramos en un supermercado y hacemos la compra. Natillas, yogures, un refresco y unos zumos de frutas y verduras. Pagamos y analizamos qué cantidades de azúcar contienen los alimentos. Este es el resultado. Por ejemplo, unas natillas con galleta contienen casi 7 terrones. Y el zumo 100% de frutas y verduras esconde en su interior hasta 28 gramos de azúcar. ¿Esto es verdad?
Esto no será una broma, ¿no? Es una pasada. Son productos que tomamos todos los días. Un simple refresco implica ingerir casi 14 terrones y un yogur 0% materia grasa contiene 16 gramos de azúcar. No es que te engañen, porque no te están diciendo que tiene 0% de azúcar, te dicen que tiene 100% de materia grasa. Eres tú el que tienes que fijarte luego posteriormente. La mayor parte de la obesidad no es producto de la grasa que comemos. La mayor parte es producto de los hidratos de carbono que comemos en exceso. Antonio es fotógrafo. Hace un mes empezó a subir todas estas imágenes a internet. Su objetivo, dice, es concienciar del problema, especialmente a los más pequeños. A un niño se le puede dar un yogur, pero siempre y cuando no tenga azúcar, porque si no el paladar se acostumbra a los alimentos azucarados y el mayor querrá alimentos azucarados. Porque sin un consumo responsable podemos llegar a duplicar o triplicar la cantidad de glucosa recomendada. Bueno, pues ya han visto ustedes, estamos rodeados, pero venceremos, ¿no? Lo de los hidratos de carbono es que entran por cualquier lugar. Y además, con patatas, hidratos de carbono, ¿no? Es mejor el jamón. No sé si conocen nuestro estudio del jamón. Perdone, no me pise el programa porque lo tengo preparado para el final. Bueno, perdón. Lo del jamón lo tengo preparado porque usted ha hecho un estudio de investigación sobre el jamón. Claro, por eso le decía. Ahora, a eso le gustaría hacerlo a mucha gente, el estudio sobre el jamón. Ya nos lo han dicho nuestros pacientes, han puesto una queja en el hospital porque a ellos les damos medicamentos y el estudio lo hemos hecho con jamón. Y entonces han puesto una queja en el hospital, pero no sé qué respuesta. A ver si van a arruinar ahora ustedes la seguridad social, no por el consumo de medicamentos, sino también por el jamón, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el doctor Sabán es un amante de lo que es el aceite de oliva, también de su tierra, porque es cordobés, sí. Y todos los productos que están en la dieta mediterránea los viene analizando periódicamente, y en eso, y como en los antioxidantes, es un gran experto. Bueno, pero hay un riesgo. Sí. ¿Cuál es el concepto del riesgo cardiovascular? ¿Quiere que veamos un informe y después lo comentamos? Sí. Vamos a ver. Responsables de más de 17 millones de fallecimientos cada año, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Tabaquismo, colesterol elevado, hipertensión, diabetes, obesidad y estrés son los conocidos como factores de riesgo cardiovascular. Además, padecer varios de estos factores no suma, sino que multiplica el riesgo de sufrir un infarto. En España cuidamos poco nuestro corazón. Casi la mitad de la población padece más de un factor de riesgo cardiovascular. Los expertos nos alertan sobre la importancia de mantener una buena alimentación rica en frutas y verduras, ya que la calidad de la dieta influye directamente en la salud de nuestro corazón. También realizar ejercicio físico de forma regular y no fumar son algunos de los hábitos de vida saludable que reducen la incidencia de estas enfermedades. Siguiendo estas directrices y sin medicación, se puede llegar a reducir hasta en un 80% el riesgo de infarto. Bueno, esto es lo que hay. Pero el riesgo cardiovascular, ¿qué tenemos que tener en cuenta, aparte de lo que hemos dicho? Bueno, es que ha dicho la esencia del riesgo cardiovascular, pero yo creo que, insisto, que la moderna medicina cardiometabólica ha retomado del riesgo cardiovascular lo clásico y le ha añadido factores objetivos. Factores objetivos que yo subrayaría, que empezaría otra vez por lo que dije al principio del programa, la genética. ¿Qué genética tenemos? Eso es hoy día medible. Y por otra parte, hoy día es cuantificable todos los factores relacionados con la inflamación, el estrés oxidativo y la disfunción endotelial. Quiere decir que el riesgo cardiovascular clásico, basado solo en la presencia de si fuma o no fuma, si haces ejercicio o no haces ejercicio, si tienes el colesterol y sobre todo el colesterol total, que desde mi punto de vista está el concepto mal divulgado porque se debería diferenciar entre el colesterol bueno y malo. Quiero decir que esto ya está superado. Hay que añadir otro tipo de factores que son más precisos y que hacen que todas estas fórmulas clásicas estén de alguna manera supervisadas o actualizadas con estos factores de corrección. Y eso es muy importante tenerlo presente, porque sin eso nos perdemos. A efecto global de una población, pues a lo mejor los mensajes son buenos. Todos, excepto del colesterol, para mí no es adecuado. Pero bueno, ahí el servicio de la Sociedad de Cardiología tiene su estándar, sus lemas y tal. Yo no soy nadie para decir que no, pero nosotros todos los días nos llegan enfermos remitidos por sus médicos de primaria porque tiene un colesterol más de 200 y conforme llegan sale por la otra puerta y le decimos a su médico, colesterol total más de 200 no es igual a hipercolesterolemia si la LDL no está aumentada. Porque hay muchos pacientes, sobre todo atletas, que tienen el HDL muy alto. Hay familias longevas
que característicamente tienen el HDL, que es el colesterol bueno, muy alto. Y eso eleva falsamente el colesterol total, de tal manera que si lo tomamos como estándar de screening de hipercolesterolemia, nos estamos equivocando en un porcentaje alto de la población. Todos los días hay enfermos que son remitidos y salen por la otra puerta. Pero bueno, que yo no quiero decir, no quería subrayar este aspecto, pero ha salido el tema y lo digo. Claro. O sea, yo lo digo porque es un error muy habitual. No, tampoco hay que... Con que el como colesterol... mensaje de población no me parece malo, pero luego también hay que decir a las personas que tampoco es muy exacto esto, que después tiene que ser el médico el que valore si realmente tiene riesgo o no. Eso es lo que yo añadiría, ¿no? Claro. Que no hay que dejarlo solo en una pura cifra. ¿Qué aparece por la consulta, por su unidad de trabajo? ¿Alrededor de 2.000 personas al año, más o menos? Sí, habitualmente. Vamos, ese es los últimos 2 años en la media que hemos tenido. Muy bien, pues nosotros hemos estado allí, no porque tuviéramos el colesterol alto, porque Javier Sanz no tiene el colesterol alto, ni tampoco nuestro equipo, pero han ido allí a ver cómo hacen ustedes y cómo es esa unidad. Lo vamos a ver. En esta unidad se realiza un tipo de medicina preventiva basada en datos objetivos con los que se miden los riesgos cardiovasculares. El primer paso será una prueba de esfuerzo cardiorrespiratorio. También es importante medir los posibles daños, la funcionalidad del endotelio y la rigidez arterial. En muchas enfermedades que conllevan riesgo cardiovascular, como la hipertensión, la diabetes, esto hace que de manera prematura haya un aumento de la rigidez arterial y es lo que tratamos de evaluar en nuestros pacientes y asociado a alguna enfermedad hay un aumento respecto de la edad del paciente de esta rigidez y si podemos relacionarlo con otras pruebas y establecer un tratamiento preventivo de manera precoz. El riesgo metabólico se calibra también midiendo la tensión arterial durante las 24 horas de un día, lo que evita errores en la valoración de la presión sanguínea. Entonces se va a colocar un manguito de presión, igual que cuando lo medimos aquí en la consulta, lo va a llevar puesto durante 24 horas, de hoy hasta mañana, y le va a ir tomando la presión arterial cada 20 minutos. ¿Vale? Esto nos va a servir mucho para discriminar hipertensiones que denominamos bata blanca, que son las que se producen cuando uno acude al hospital, se pone nervioso. También vamos a ver la presión arterial que tiene durante la noche y durante las primeras horas de la mañana, que suele ser la más peligrosa. El grado de vasodilatación del endotelio se mide provocando una pequeña isquemia y calibrando la capacidad de recuperación del vaso. La tecnología empleada y la complejidad de los datos obtenidos hacen necesaria la presencia en la unidad de un ingeniero cardiovascular que trabaja en estrecho contacto con los médicos. Llevar aquí tiempo trabajando directamente con los clínicos, en situaciones reales de pacientes, te permite adquirir una serie de conocimientos que luego a su vez te permiten interpretar de una manera más realista esos modelos que al final no dejan de ser herramientas matemáticas muy simplificadas de la complejidad que es mucho mayor del sistema cardiovascular humano. Finalmente, en el laboratorio se identifican más de 20 biomarcadores de disfunción endotelial, con lo cual el paciente sale de la unidad con una historia completa y una valoración exhaustiva de su riesgo cardiovascular. Muy bien. Eso de medir la funcionalidad del endotelio está muy bien, ¿eh? Sí. ¿Cómo inventa el hombre blanco, eh? Claro. Ver ahí hacer una isquemia para ver cómo reacciona, ¿no? Sí, está bien. Bueno, porque se defiende. Claro. El endotelio y cuando se defiende puede haber patología también. Se detecta, sí, claro. Aquí me gustaría saber qué es lo mejor para el paciente enfermo o el ciudadano sano. Sí. ¿Qué debería tomar un ciudadano sano para proteger el endotelio? Claro, me gusta mucho esa pregunta porque ese escenario es bien distinto. Si estamos ante un sujeto sano, pues entonces sí que podríamos hablar de suplementos, sobre todo la coenzima Q10, omega 3, resveratrol, pero habría que individualizar. Yo no soy de dar un mensaje a gran escala, claro, porque puede tener sus contraindicaciones en determinados pacientes. Si yo me tomo el Q10, sí, pero claro, si observa, yo he sido prudente y no digo dosis ni digo nada porque cada paciente tiene su dosis y sus combinaciones. Y luego en una población enferma, pues hay que tener mucho cuidado porque lo más importante es lo que dije antes, es tratar la hipertensión, el colesterol y la diabetes con medicamentos que, si es posible, que beneficien al endotelio, pero en cualquier caso que no le perjudiquen. Y ahí están todos los estudios de seguridad cardiovascular que hay ahora en marcha
que están haciéndose con todos los fármacos que salen, por ejemplo, en el tratamiento de la diabetes. Es muy importante la seguridad cardiovascular con vistas al futuro, o sea que si beneficia al endotelio, bien, pero por lo menos que no le perjudique. Esa es la clave, ¿no? Claro. Y luego, de los fármacos que más se usan en medicina cardiometabólica y que mejoran el endotelio, pues están las estatinas, a pesar de la mala prensa, y bueno, perdón, porque estoy en un medio, y hablar de mala prensa en un medio, pues no está bien, pero es que es verdad, las estatinas tienen mala prensa. En unas cosas que se dicen pueden llevar cierta verdad, pero hay muchas cosas que se dicen que es una verdad media. Bueno, pero también lo ponen en el prospecto los efectos secundarios. Sí, por eso, pero de todo. Es el medicamento más vendido en el mundo. Claro. ¿Pero por qué? Porque los seres humanos somos los que consumimos esos productos. Claro, pero tienen muchos detractores y tienen una prensa negra que a nosotros nos cuesta combatir en el día a día. O sea, convencer a nuestros enfermos en los últimos años de que tienen que tomar una estatina nos cuesta ahora más que hace 5 años. Porque hace 5 años las estatinas no tenían mala prensa y ahora sí la tienen. Y ha perjudicado no mucho al fármaco, por eso yo no soy de la industria, eso a mí, pero ha perjudicado mucho al acto médico cardiometabólico. Le ha perjudicado mucho porque los enfermos son más incumplidores ahora que antes. Aparte de eso, para la hipertensión, usted daría estatinas para el colesterol y ARA2, los llamados antagonistas del receptor de la angiotensina para del tipo 2, para el tratamiento de la hipertensión, porque mejoran el endotelio por una serie de efectos que se llaman pleiotrópicos, aunque es un concepto genético que se utilizó para acuñar este tipo de efectos. Perdóneme porque quiero ajustar los tiempos. Muy bien, perdone, no podemos quedarnos, mucho. Y no se preocupe, y no nos podemos quedar sin el jamón, ¿no? No, por supuesto. Hay un estudio, lo tengo aquí, un estudio del Ramón y Cajal, que nos llegó, un estudio que demuestra que el jamón ibérico mejora la salud vascular en personas sanas. Sí. Bueno, este es el estudio. Vivir más y mejor pasa por el cuidado del endotelio. Este tejido que reviste los vasos sanguíneos juega un papel clave en la prevención de enfermedades cardiovasculares, y llevar una dieta equilibrada es imprescindible cuando hablamos de estas patologías. Un estudio del Hospital Ramón y Cajal ha descubierto recientemente que existe un alimento que mejora la función endotelial. Se trata del jamón ibérico, un producto rico en hierro, vitaminas y minerales esenciales y beneficioso para el sistema cardiovascular. Los investigadores observaron el alto contenido en polifenoles y ácido oleico del jamón ibérico, y es que hasta el momento se conocía el potencial de estos dos componentes por separado. Por eso el hallazgo del estudio fue descubrir un alimento que contuviese los dos juntos. Los beneficios de esta investigación son múltiples. Pacientes hipertensos, diabéticos o con el colesterol elevado pueden beneficiarse de este producto de la gastronomía española, que además de ser sabroso, es muy saludable. Bueno, ¿qué pasa? Sí, pero yo creo que, como ha dicho ahí al final, habría que añadir que podría beneficiar, porque la población enferma no ha sido estudiada y no hemos quedado un poquito a media, que quiero decir que la financiación se acabó y se acabó en la población sana, pero yo creo que hay mucho todavía por investigar en el campo del jamón. Bueno, pero sí, ya antes de acabar el programa yo me saco el dinero que haga falta para que continúe un poco la investigación, hacemos una... Pero dice aquí, lo dice bien el estudio, dice, un estudio demuestra que el jamón ibérico mejora la salud vascular en personas sanas. Sí, personas sanas. Habría que hacer las enfermas ahora, a ver cómo podría hacer. Claro, porque no se puede extrapolar los resultados obtenidos en una población sana. Usted está diciendo ahora, está fascinado, que no ha dicho el doctor Sabán, está diciendo la señora a su marido, dice, el doctor Sabán ha dicho que como tienes el colesterol alto, tienes diabetes que puedes tomar, no ha dicho, lo ha dicho en los sanos, o sea que tú no sabemos si puedes tomar o no. Fastidiado, bueno, porque lo quitamos esto, ¿se puede borrar esto? No se puede borrar nada porque aquí todo hay que decir la verdad, pero... Hay una cosa, ¿qué es eso de la memoria endotelial? Bueno, eso es un descubrimiento fantástico que nosotros hemos demostrado con el jamón y que no sabemos si otros alimentos la tienen o incluso los fármacos también la tienen. Desde luego los fármacos creemos que sí, porque hubo un estudio realizado con estatina que mejoró los resultados cardiovasculares y con memoria, porque evaluado años después, las poblaciones que fueron sometidas a dosis más altas de estatina mejoraron su teso. O sea que con las estatinas sí se había demostrado. Pero, memoria. ¿Qué es la memoria? No, pues el estudio... Tenemos memoria en el cerebro para recordar cosas. ¿La memoria del endotelio qué es? Pues nada, que el endotelio es capaz de demostrar su mejora ya semanas después de retirar el jamón. O sea que queda registrado. Queda registrado que por ahí ha pasado el jamón. Y quiere decir que hay que poner más. Claro. ¿Cuál es su conclusión de control global
del riesgo cardiometabólico? ¿Cuál es mi conclusión? De este libro, que es el segundo de, este libro, de un volumen igual que este libro acaba de salir. Esperamos que sea bien recibido por toda la clase médica, cardiólogos, endocrinos, internistas, médicos generales, y que ello repercuta en el beneficio de sus pacientes, porque para eso lo hemos escrito. El gran enemigo y amigo de Google. Este va a ser lo contrario a Google, ¿no? Claro, que el libro todavía está por ver cuál es su camino, pero yo creo que es una proeza, y dicen que los milagros no existen. Esto ha sido un milagro, porque probablemente la unidad más pequeña de riesgo cardiovascular que hay en España, que es la nuestra, muy bien dotada de equipo tecnológico y todo eso, pero muy corta de personal, pues ha hecho un milagro de liderar un movimiento en este campo tan atractivo y de tanto futuro. O sea que yo creo que los milagros existen. Bueno, pues nada, si usted cree que los milagros existen, seguiremos yendo al médico. Muchas gracias y que tenga mucha suerte. Gracias a usted. La gota es un tipo de artritis que afecta entre un 1 y un 2% de la población, y su incidencia ha aumentado en las últimas décadas. En el programa de hoy, un reumatólogo, el doctor Jesús Tornero, nos explicará cómo se diagnostica y trata esta enfermedad, que es 4 veces más común en hombres. Será aquí, en ¿Qué me pasa, doctor? Bueno, pues en esta mañana está con nosotros, como ha quedado claro, el doctor Jesús Tornero, que es jefe del Servicio de Reumatología del Hospital de Guadalajara. Bueno, muy cerca de aquí, por cierto, un gran hospital, pero claro, usted es reumatólogo, especialista en reumatología, ha sido presidente de la Sociedad Española de Reumatología, es uno de los grandes en nuestro argot, pero claro, hoy no vamos a hablar ni de artrosis, ni de artritis, que luego al final a lo mejor damos a una pincelada, pero vamos a hablar de una enfermedad que es metabólica y que pertenece al ámbito de la reumatología. Bien, es verdad que un médico de atención primaria puede atender la gota, lo puede atender, por supuesto, un internista, pero ustedes la tienen en la esencia de la formación reumatológica, ¿no? ¿Es así? Sí, sin duda, sin duda. La gota es una enfermedad que viene afectando desde muy antiguo a la humanidad y que pues constituye una tarea habitual de nuestra práctica asistencial. ¿Cómo llega el paciente que tiene gota? ¿Cómo llega? ¿Cuando le empieza a doler alguna articulación? ¿Viene porque se ha hecho una analítica y se ve el ácido úrico alto? ¿Cuál es el camino? ¿En qué cometen el error? ¿Llegan tarde? ¿Llegan pronto? Bueno, hay un gran dilema en la medicina que yo creo que está prácticamente resuelto hoy día, que es el paciente que tiene el ácido úrico alto en sangre y que todavía no ha tenido síntomas. ¿Qué hacer con él, no? Eso, pues yo creo que prácticamente está resuelto y lo que sí que hacemos hoy día, y los médicos de familia lo saben muy bien, es que cuando los niveles de ácido úrico están muy altos, por encima de 9, por ejemplo, miligramos por decilitro, pues prácticamente todo el mundo recomienda que se actúe y que se actúe reduciendo la concentración de ácido úrico. Claro. Bueno, luego me contará usted lo que se hace en ese aspecto, que van haciendo todos ustedes, pero de aquella enfermedad de reyes, porque ¿qué comían los reyes que no comía la población? Bueno, los reyes Estamos españoles... hablando del siglo XVII, XVIII. Sí. Los dos reyes que más importantes en España que han sufrido de gota eran Austria, son Carlos I y Felipe II, su hijo. ¿Qué comían? Pues yo creo que eran grandes aficionados a la cerveza, sobre todo Carlos I, por su origen flamenco, ¿no? Y luego, indudablemente en aquellos años en los que el acceso a la carne era precario en la población, pues claro, las clases pudientes eran las que más tomaban carne, y sobre todo carne de caza, ¿no? Y el consumo excesivo de esos alimentos, mezclado con un hábito de ingesta abundante de cerveza, era lo que probablemente producía la enfermedad, sin poder descartar que hubiera algún trastorno genético, hereditario, familiar. Bien, entonces vamos a ir desbrozando las cosas. Primero, ¿cómo influye la genética en la generación de ácido úrico elevado o de gota? ¿Cómo influye? En segundo lugar, lo que tenemos que aprender y nos tiene que contar es, las personas que genéticamente no tienen predisposición, pero la tienen alta por la ingesta abusiva de determinados elementos. Y luego, ¿qué es lo que más sube el valor? Esas tres preguntas iríamos encadenar una detrás de otra. ¿Le parece bien? Perfecto. Hay dos grandes grupos de causas de ascenso, de subida del ácido úrico en sangre. El primero de ellos es aquellos pacientes que tienen el ácido úrico alto en sangre porque producen mucho ácido úrico, es decir, en su metabolismo producen mucho ácido úrico. Y aquí estarían fundamentalmente los grupos de pacientes que tienen una causa genética.
Es decir, son pacientes que tienen enfermedades probablemente de origen hereditario, genético, en las que el metabolismo, algunos enzimas, algunas sustancias de la vía del ácido úrico están muy activadas. Entonces es una fábrica en la que se produce mucho producto final, que es el ácido úrico. Más cantidad de la que, bueno, valga la comparación, puede absorber el mercado, en este caso sola sangre, y puede disolverse en sangre. Entonces, ahí estarían las causas genéticas fundamentalmente. Y luego el segundo gran grupo de causas, que son más frecuentes que las genéticas o hereditarias, son los pacientes que eliminan mal el ácido úrico por la orina. El riñón tiene que eliminar el ácido úrico y hay un grupo de pacientes, de enfermos, que por causas diversas manejan mal, filtran mal, eliminan mal el ácido úrico. Entonces se les acumula el ácido úrico en sangre y tienen la gota. Los alimentos, que sería el tercer punto. En una persona que tenga un riñón normal, que funcione bien y que elimine bien el ácido úrico, pues prácticamente hay que abusar muchísimo de alimentos ricos en ácido úrico para que aparezca la gota y la subida del ácido úrico. ¿Cuáles son los alimentos ricos en ácido úrico? Pues los que todo el mundo conoce, ¿no? Las carnes rojas, los mariscos, algunos vegetales. Y luego hay una sustancia que es muy importante, más que en la subida del ácido úrico, en la precipitación del ataque de gota, que es la cerveza. La cerveza es uno de los grandes factores que actúan produciendo y desencadenando las crisis de ácido úrico. Por eso muchas veces las crisis de gota aparecen en las fiestas de los pueblos, son quizá más frecuentes los fines de semana, porque es cuando la gente toma más cerveza, y la mezcla de ácido úrico alto, cerveza y abundante comida rica en carne o en marisco es explosiva. Prácticamente es un seguro de que al final, esa noche, el paciente va a tener una crisis de gota. Está bien. Bueno, pues nosotros a todo esto hemos preparado un informe, Elena Fernández Puyol lo ha hecho, y nos indica unas coordenadas sobre lo que es en realidad más divulgativo de este proceso, la gota. Desde la antigüedad, la gota ya era una enfermedad reconocida que además afectó a personajes ilustres de la historia como los reyes Enrique VIII y Carlos I o el pintor Goya. En la actualidad, esta patología sigue tratándose en las consultas de reumatología y afecta a entre el 1 y el 2% de la población. La gota es una enfermedad provocada por un exceso de ácido úrico en sangre, que tiende a acumularse en las articulaciones y otras partes del cuerpo, donde forma cristales de urato. Se caracteriza por episodios bruscos de dolor intenso, hinchazón, a veces enrojecimiento, una gran sensibilidad al tacto y aumento de la temperatura en la zona afectada. Las articulaciones en las que se pueden sufrir ataques de gota son diversas, pero las más habituales son el dedo gordo y el empeine del pie, el tobillo, la rodilla y las articulaciones de las manos. Para tratar estos ataques existen medicamentos eficaces, pero para prevenirlos es fundamental llevar un estilo de vida saludable. Evitar el alcohol y alimentos como el marisco, el pescado azul y las legumbres. En España los casos de gota han aumentado un 50% en las 2 últimas décadas. O sea que vivimos como reyes, ¿no? Bueno, afortunadamente... No, pero 2 últimas décadas son los últimos 20 años. Pues la crisis, claro, no es para todo el mundo esto. Bueno, vamos a ver, yo creo que la gota cada vez se conoce mejor. Cada vez se hacen más análisis de cribaje, de estudio de amplios grupos de población. Y bueno, y cada vez se utilizan más medicamentos, afortunadamente, para tratar la tensión arterial. Y algunos de ellos, como los diuréticos, pues indirectamente suben el ácido úrico y pueden producir ataques de gota. Afortunadamente yo creo que a pesar de la crisis vivimos en el mundo desarrollado en el que bueno, pues la gente se alimenta relativamente bien y tiene un acceso importante a productos cárnicos y eso, pues, todo eso favorece que haya aumentado la incidencia. Y quizá también, y eso no debemos dejarlo de lado, la excesiva adicción que puede existir en algunos segmentos de la población a la cerveza y al alcohol, ¿no? Esa es una gran lacra que tiene nuestra sociedad, ¿no? ¿El alcohol también? Sí. Bueno, no todos los alcoholes, es decir, lo peor es la cerveza. O sea, el enfermo gotoso no puede tomar cerveza. ¿Por qué? Porque, por 2 razones. Primera, porque la cerveza contiene alcohol, aunque no mucho contiene alcohol, y el alcohol en el paciente que tiene el ácido úrico alto en sangre compite en el riñón por la eliminación, es decir, si se mezclan en el riñón, llegan a la vez el ácido úrico y el alcohol, el riñón
se queda con el ácido úrico y elimina el alcohol. Ese es un primer factor. Y el segundo es que la cerveza tiene componentes, como por ejemplo la guanosina y algunas sustancias, que favorecen todavía más que se produzca y que se retenga el ácido úrico. Por eso la cerveza es el peor. Claro. Y como hay tanto fútbol, ¿verdad? Tanta cerveza en el fútbol. Bueno, que está bien tomarse una cerveza, pero porque además la cerveza tiene beneficios de distinto tipo y condición, en general. Lo que pasa que tomada, como usted dice, y en pacientes que tienen hiperuricemias, aumento de ácido úrico en sangre, evidentemente, pues el riñón no puede, elige, y como el riñón elige, el riñón hace que vaya gotas, ¿no? Así estamos. Bueno, de todas maneras, ¿la gente va a veces a urgencias por una gota? Sí. Yo creo que la forma habitual de presentación, de la presentación clínica, de la expresión externa de esta enfermedad, son ataques agudos, muy dolorosos, como hemos visto en el vídeo. Es decir, son pacientes generalmente varones, generalmente son jóvenes o en la edad media de la vida, que se acuestan bien y de madrugada les da un ataque muy fuerte de dolor, de inflamación, de calor, se les pone rojo. Generalmente el primer ataque es en el primer dedo del pie, en el dedo gordo del pie, y bueno, eso hace que alarmados acudan a urgencias y en urgencias, bueno, pues se les diagnostica y se les trata. El tratamiento del ataque agudo de gota es muy eficaz. Tenemos fármacos, muchísimos fármacos que actúan. El clásico era la colchicina, claro, que se lleva utilizando desde la época de la medicina romana para tratar el ataque, pero hoy día la colchicina prácticamente solo la reservamos en el ataque agudo para el enfermo en el que tenemos duda de si la artritis es o no por gota. Yo cuando acabé la carrera recetaba colchicina y Ziloric. Sí, es vigente eso, es el gran avance del tratamiento de la gota, el alopurinol, ¿no? Y el Ziloric era de Galloso Huelco, me parece que era. Sí. Era curioso. Bueno, veo que no ha cambiado mucho esto, ¿no? Porque aquí cambia, cada vez que viene algún especialista, dice, no, desde que yo acabé la carrera hasta hoy, pues todo ha cambiado, ¿no? Hay cosas que permanecen, ¿no? Tenemos una alternativa al Ziloric, al alopurinol, hoy día, afortunadamente, que es un segundo fármaco muy eficaz para el tratamiento de la gota y para descender la concentración de ácido úrico, que es el Febuxostat. Sería el medicamento de segunda elección. También teníamos desde muy antiguo los medicamentos que favorecían la eliminación del ácido úrico, es decir, claro, que la sangre se limpiara de ácido úrico, ayudar al riñón, ese riñón perezoso que no acaba de eliminar. Aumentar la diuresis de ácido úrico. Son los uricosúricos. Lo que pasa es que... tenían mala prensa. Sí, no, y luego tenían problemas de toxicidad, tenían algunos problemas de toxicidad, de tal manera que eso ha hecho que se restrinja su uso a fármacos de indicación hospitalaria, es decir, no se pueden comprar en farmacias de calle y hay que usarlos con precaución. Me gustaría saber una cosa, un lugar común, a lo mejor un mito. ¿Es cierto que las personas que tienen el ácido úrico elevado tienen menos riesgo de problemas cardiovasculares? Bueno, la gota se suele asociar a veces, y el ácido úrico alto, a algunos perfiles de pacientes con un riesgo cardiovascular especial. Es decir, yo creo que en general el ácido úrico alto tiene una cierta asociación con la diabetes, tiene una asociación con algunas hiperlipemias. Bueno, con todo con lo que es la ingesta desorbitada, ¿no? Eso es. Entonces yo creo que y hasta con el cáncer de colon, si lo buscamos, porque hay mucha ingesta de carnes rojas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que hoy día se entiende que el ácido úrico es un factor más añadido, quizá de no tanto peso como el colesterol o como la diabetes o como la obesidad, para la evaluación del riesgo cardiovascular. Bueno, nosotros estamos hablando de reumatología, lo hacemos con un especialista que trabaja como jefe del servicio del Hospital de Guadalajara, aquí muy cerca de Madrid, en España, ¿no? Porque Guadalajara ya sabemos que hay en México. Bueno, él nos ha traído hoy la actualidad de lo que es la gota, ¿no? Nosotros vamos a tratar otros temas, pero antes vamos con unas pequeñas noticias y algunas opiniones sobre la actualidad. ¿Le parece bien, no? Perfecto. Bueno, lo primero es que quería indicarles a todos ustedes que los procesos de cirugía estética, plástica y reparadora no son prioritarios ya de las mujeres, sino que los hombres se incorporan y crece la demanda masculina de intervenciones de cirugía plástica. De hecho, el 20% de las operaciones, según nuestros datos, corresponden a los hombres. Que este sea el antes y este el después. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi pasó por el quirófano para recuperar su pelo.
Corregir la calvicie o acabar con los kilos de más son las operaciones estéticas más demandadas por los hombres. 2 de cada 10 son masculinas. La sociedad influye en este tipo de necesidades y esto cada vez va más, cada vez el cuerpo tiene más importancia. Sus complejos ya no son un tabú para una sociedad en la que el físico es importante. Miramos más el físico que lo que hay dentro de la cabeza. La gente cada vez quiere tener mejor aspecto, le gusta estar rejuvenecido. No debería ser así, pero la sociedad ha hecho que sea importante. Hay que estar divino de la muerte. Los cirujanos aseguran que estas intervenciones ayudan a los hombres a sentirse mejor. Que cada uno haga lo que crea conveniente con su cuerpo. Las mujeres también se operan de todo, de estética, de la nariz y de todo, y los hombres me parece también muy bien. Me parece eso una locura. Cada vez vivimos más y bueno, pues hay que cuidarse. Me parece muy bien que se operen y se cuiden. Pero no basta con eso. Con la alimentación y con el deporte se puede ganar más. A pesar de que siguen siendo las mujeres las que más cambios quieren en su cuerpo, los hombres se unen ya a una tendencia que continúa en auge. Bueno, lo comprobamos cada día este asunto, ¿verdad? Prácticamente se ve siempre porque toda la imagen ha cambiado mucho, tanto en el sector femenino como en el masculino. Nos han pedido que recuperemos del doctor Ignacio Núñez una aseveración quizá aquí muy matizada respecto a aquellas personas que necesitan cuidados especiales por estar en su domicilio. Son personas mayores y esta fue una especie de receta verbal que nos dio a todos. Un cuidador y una persona de la familia que se dedique de su paciente mayor. 2, un equipo domiciliario que esté pendiente de estos pacientes. Y 3, lo más importante, prevenir complicaciones. 1, polimedicación. 2, caídas. 3, problemas en la piel. Y estar pendiente de eso, porque es lo que hace que a una persona, de hecho, leía yo que una de las situaciones premortem es la inmovilización, que llegue a que se te acabe el final de tus días. Bueno, es que el doctor Núñez le encanta atender a los mayores y hace atención domiciliaria y nos parece algo muy relevante. Bueno, existen más de 200 enfermedades reumáticas diferentes. Hoy hemos tratado una que es la gota. ¿Qué deberíamos recordar en resumen de la gota? Bueno, yo creo que lo primero es que es una enfermedad frecuente, cómo se manifiesta y que tiene un tratamiento muy eficaz. Y que estamos hoy día, afortunadamente, en disposición de hacer ese tratamiento. Ese tratamiento es fundamental porque si no lo hacemos y se repiten los ataques de gota, podemos acabar inválidos. Se destruyen las articulaciones por los ataques repetidos de gota. Y lo que es todavía peor, la gota también afecta al riñón. Es decir, esa sustancia cristalina, esas partículas que se están depositando en las articulaciones, las inflaman y las pueden destruir, también se depositan en el riñón. Y en el riñón, salvo que haya un cólico, no notamos que se están depositando. Y la gota, combinada con otros factores, puede también producir insuficiencia renal. Entonces, conclusión, enfermo gotoso, haga usted el tratamiento que le ha prescrito su médico. Es un tratamiento que se debe hacer de por vida, salvo que su médico le diga lo contrario. Por favor, cumpla el tratamiento. Muy bien, hasta aquí la gota, pero ahora le voy a ofrecer, porque claro, a estar con usted y no aprovechar que el conocimiento que tiene sobre la artrosis, que es la enfermedad reumatológica más frecuente en todos los sentidos, tenemos que aprovecharlo. Tenemos preparado este informe sobre artrosis. La artrosis es la enfermedad reumática más frecuente en España. Afecta al 16% de la población, unos 7 millones de personas. Rigidez, dolor e inflamación de las articulaciones son los principales síntomas de la artrosis, además de las deformaciones de rodillas, manos, cadera y espalda. El envejecimiento, la genética y el exceso de peso son algunas de sus causas. Y aunque se trata de una patología irreversible, hay ciertas medidas que pueden prevenir su aparición e incluso frenar su avance, consiguiendo una mejor calidad de vida. Algunas de ellas son seguir el tratamiento farmacológico prescrito, practicar ejercicio moderado sin cargar las articulaciones, aplicar calor en las zonas afectadas, usar un calzado adecuado y mantener una actitud positiva ante la enfermedad. Se lo están pasando muy bien. La hidroterapia es muy buena, ¿verdad? Sí, ese tipo de gimnasia es muy bueno. Es curioso, pero bueno, el informe es muy conciso, muy claro, pero ¿qué debemos recordar de la artrosis? ¿Cuál es, diríamos, porque claro, de vez en cuando dicen, me voy a operar de la cadera. ¿Por qué?
Dicen, porque tengo artrosis. ¿Cómo se va a operar de la cadera si tiene artrosis? Entonces, claro, está indicada la operación de la cadera de artrosis cuando no se ha podido hacer nada más, ¿no? Cuando duele y no va a tomar medicamentos toda su vida, ¿no? Esa es la indicación principal. Sí, bueno, lo que hay que recordar de la artrosis es que es una enfermedad degenerativa de las articulaciones que se manifiesta sobre todo por dolor y por incapacidad, que no tiene un tratamiento curativo, es decir, hoy día, y esto yo creo que hay que decirlo bien claro, la medicina científica desgraciadamente no dispone de ningún fármaco que definitivamente altere el curso natural de la enfermedad, la historia natural de la enfermedad. Se está dando colágeno, se están dando sustancias derivadas del cartílago, se está dando magnesio. Esas sustancias no tienen base científica. Algunas personas mejoran con ellas, pero no tienen base científica. Y lo que sí que tenemos para la artrosis es tratamiento sintomático. Tratamiento sintomático del dolor. Con medidas físicas, como hemos visto la gimnasia en el agua, con medidas farmacológicas, y en los casos extremos, en los que la articulación está muy dañada, como comentaba usted, doctor Beltrán, la cirugía es una intervención médica muy resolutiva, porque la cadera muy destruida o muy desgastada por la artrosis se cambia por una nueva, la prótesis, y eso da un resultado muy bueno y permite a la persona recuperar muchísima capacidad funcional y una expectativa de vida completamente distinta. Sí, pero no en todos los casos. No. La indicación fundamental la tiene el enfermo, es decir, aquí afortunadamente en la medicina hemos llegado a un nivel en el que le damos al paciente la relevancia y la importancia que tiene. Hay que haber sido paciente para darse cuenta de que el que mejor conoce su enfermedad es el propio paciente. ¿Y a usted qué es lo que le va mejor cuando viene una mujer? ¿Es más frecuente en mujeres? La artrosis es más frecuente en mujeres, sí, es más frecuente. En general todas las localizaciones son más frecuentes en mujeres. Cuando le llega una señora con artrosis, bueno, ahora una mujer de 55 años con artrosis, se ha visto en una radiología preventiva, en algún chequeo que tenía un dolor, molestias, artrosis cervical, lumbar, caderas, en el sitio que usted quiera. ¿Qué hace usted? Lo primero y fundamental yo creo que es explicar a la persona la enfermedad que tiene y lo que puede pasar con ella. Yo creo que eso es muy importante. O sea, el primer tratamiento de una enfermedad crónica es explicarle al enfermo lo que tiene y lo que le puede pasar. Con una información equilibrada, o sea, desdramatizando las situaciones. Lo segundo, instruirla sobre medidas generales de higiene y de educación de uso de su esqueleto. Lo tercero, actuar sobre sus síntomas. Y lo cuarto, hacer un seguimiento. Es decir, igual que hay un programa de control del enfermo crónico diabético, de control del enfermo crónico con colesterol alto, pues deberíamos ir hacia una búsqueda de un control crónico de estos enfermos, que son muy frecuentes. Claro. Brevemente, por favor. ¿Una mujer puede tener artrosis y a la vez osteoporosis? Sí. ¿Y eso sí. de cada vez más? Sí, y es más, no solamente puede tener artrosis y osteoporosis, sino que puede tener artrosis, osteoporosis y artritis. ¿Y gota? Y gota. La gota es muy rara en la mujer, sí. Antes de la menopausia. Sí. Es más del varón. Sí, pero un varón no tiene tanta osteoporosis por razones hormonales, pero sí puede tener más gota, efectivamente. Y también cabalgan juntas, pueden cargar una artrosis con una gota. Sí. Y ahí es cuando usted tiene que desbrozar una cosa de otra. Esa es la complejidad de la medicina. La gente, bueno, pues claro, lógicamente lo que uno ignora le parece muy sencillo. Cuando entra en un tema, en cualquier tema de la vida, va viendo la complejidad, ¿no? Muy bien, pero para diagnosticar la osteoporosis hay que pensar en ella, en cambio la artrosis viene el paciente porque le duele, que es diferente, ¿no? Por eso lo decía, ¿no? La combinación. Bueno, nosotros con gran sorpresa, vimos un trabajo de la Sociedad Española de Reumatología que decía que el consumo de tabaco aumenta el riesgo de sufrir enfermedades reumáticas y las agrava. Claro, extraña mucho que una cosa que se inhala pueda afectar a algo que es el hueso o problemas osteomusculares. Entonces, ese trabajo lo hemos trasladado a este informe. Cada año mueren en el mundo alrededor de 6 millones de personas debido al consumo de tabaco. Enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedad pulmonar obstructiva crónica son algunas de las patologías relacionadas directamente con el tabaquismo. Pero además se ha demostrado que fumar aumenta el riesgo de sufrir enfermedades reumáticas y autoinmunes sistémicas.
Entre ellas destacan la osteoporosis, la artritis reumatoide, el lupus o la uveitis. Los expertos alertan de los daños que produce el tabaco en los sistemas musculoesquelético e inmunitario. En el caso de la artritis reumatoide, el tabaco es su principal enemigo, ya que el consumo de cigarrillos multiplica por 4 el riesgo de padecer esta patología. Así que dejar este nocivo hábito mejorará las enfermedades reumáticas y, como consecuencia, la calidad de vida. Bueno, doctor Tornero, una cuestión. Me decía Elena Fernández Puyol cuando montó esta información, me decía, bueno, esto es de la Sociedad Española. Yo decía, pero eso es cierto, ¿no? Sí, es de la Sociedad Española de Reumatología, que despachó un informe de agencia y venía este texto. Es correcto, ¿no? Sí, es correcto. Dígame, ¿cuáles son entonces, después de lo que hemos hablado, sus conclusiones? Hemos hablado de la gota, ya las hemos hecho, de la artrosis. ¿Qué nos puede decir? Si quiere hacer alguna aportación más, que tengamos interés o que podamos tener interés en el ámbito de su especialidad. Bueno, yo diría 3 cosas de la artrosis. La primera es que lo más importante de una enfermedad siempre son los síntomas y los hallazgos que encuentra el médico en su exploración. Y que encontrar en una radiografía de un paciente ya añoso, es decir, con más de 65 o 70 años, signos de artrosis, no quiere decir que los síntomas del enfermo sean por esa artrosis que se ve en la radiología, a veces es por otra razón, ¿vale? Lo segundo, que la artrosis más frecuente que existe es la de rodilla. El 10% de la población española mayor de 18 años tiene artrosis de rodilla, esos son muchísimos enfermos. Y la artrosis de rodilla tiene una relación muy clara con la obesidad. Por lo tanto, por favor, la persona que tenga algunos kilillos de más, que se los procure quitar antes de que le aparezca la artrosis, porque hay una relación muy clara entre artrosis y obesidad, y la persona que ya desgraciadamente tenga la artrosis de rodilla y tenga algún kilo de más, que haga todo lo posible por adelgazar, porque le aseguro que perdiendo los kilos que le sobran, mejorará muchísimo de la enfermedad. Y ya lo tercero es, pues volver a insistir en que cuando una enfermedad no tiene solución, pues hay mucha gente que recurre a remedios, y yo lo respeto y probablemente haría lo mismo, pero que no tiene una base científica. Entonces, estos remedios que toma tanto la gente hoy día, del colágeno, del hialurónico, todo eso oral, en preparados que muchas veces se venden fuera del circuito sanitario, en supermercados, en países de fuera, o se compran por internet, pues que dan de sí lo que dan de sí. Es decir, que probablemente algunos notarán alivio sintomático, pero que no está definitivamente demostrado que cambien el curso de la enfermedad. Bueno, pues creo que hemos hecho un extraordinario programa, sobre todo porque había un dato que decía que casi, se puede decir que 1 de cada 3 españoles no reconocía saber, o reconoció no saber nada de la gota. Hoy hemos hecho nuestra aportación, es un documento que dice que casi 1 de cada 3 españoles reconoce no saber nada de la gota. Y hoy hemos contado muchas cosas que demuestran que hay que estar atentos a la gota y a la artrosis, por la enfermedad más importante de la reumatología. Doctor Jesús Tornero, como siempre ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Beltrán. Como siempre, también para mí ha sido un placer estar aquí. Muy bien. Pues nada, y a todos ustedes indicarles que hemos conseguido hoy llevar hasta todos ustedes un proceso muy desconocido, conocido más en la literatura o conocido más en las pinturas, siglo XVII, XVIII, pero no conocido en profundidad en el ámbito del conocimiento divulgativo. Muchas gracias y hasta pronto.